Fate reacciona al Narutoverse, el monstruo más improbable capítulo 13. Por Lorenz04 de Wattpad. Naruto ni Fate son de mi propiedad, ni las imágenes y vídeos todos ellos son de sus creadores. No olviden votar y comentar para apoyar a esta historia. La historia es de Neon Zangetsu y se llama Amos Saber. ¿Quién desea seguir? Preguntaba el joven Emilia al grupo. Tras lo leído, él estaba nervioso ya que Saber y él se enfrentarían a un Naruto que por lo visto sería más fuerte de lo que vieron. Yo lo haré, Shirou, decía la Servant Saber, para ir con su máster. Pero antes de llegar la Pendragon fue apartada de lado, ya que alguien se metió entre ella y su máster. Yo lo haré, ustedes necesitan ver el problema en el que se metieron, decía el mago de las flores, ignorando a su rey, la cual estaba mirándolo con ira por lo hecho. Aquí tiene, decía el Emilia al mago, el cual parecía darle igual las miradas de ira de su servant. Claro, será un placer leer, por favor levanta a Artoria y disfruten de la vista, decía el mago para ocupar el lugar y prepararse para leer. Mientras el chico hizo lo pedido, este procedió a sentarse y veía como su servant veía furiosa al mago, el cual decidió empezar a leer. Un monstruo improbable, ella no podía seguir el ritmo. A pesar de toda la fuerza y velocidad de Lancer, descubrió que Saber ahora la superaba en casi todos los sentidos. Cada golpe sacudió su guardia. Cada golpe de esas espadas, demasiados, la empujaba hacia atrás y amenazaba con enviarla a la tierra. No ayudó que su fuerza ya estuviera fallando. Que Shirou tiene muy poco que darle en primer lugar. Había estado tirando de sus reservas desde el principio y ahora, esos preciosos ríos de energía inevitablemente se estaban secando mientras continuaba luchando duro, una y otra vez. Kia, esto no apunta bien para ustedes, decía Archer al ver la mala suerte que tuvieron al pelear contra un Naruto que estaba más que en su 100% para pelear. Esto no puede ser posible, decía Artoria al ver cómo su otra versión luchaba por dar pie todavía en la batalla. Si seguía así podría morir. Sin duda cualquiera tendría dificultad con Naruto, decía para sí mismo Siegfried al ver cómo el rubio hacía múltiples usos de sus espadas, pasando de la gigantesca, a la que parecía un animal y a otra que parecía una aguja, para hacer frente a la Lancer rubia, la cual trataba de frenar al rubio. Aún así, Artoria siguió luchando. Si no me sorprende de ella, decía el Emilia al recordar cómo su servante era demasiado orgullosa para dejar una pelea. Incluso cuando sus reservas comenzaron a disminuir, ella siguió luchando. ¿Ves y dices que Mordred no se parece a ti?, decía el mago a la rubia, la cual negaba tener ese parecido con la rubia caballera de la traición. Es muy diferente, decía la rubia, la situación no era la misma, ella estaba luchando por la vida de ella y su máster. Saber tiene razón, su hija tenía un mejor máster y estaba lejos del peligro, decía el semidios irlandés ante la diferencia de las Pendragon. En eso estoy de acuerdo, incluso Mordred, si bien luchó salvajemente, su máster estaba lejos de cualquier peligro, decía la cazadora de Artemisa ante la diferencia de las rubias de Camelot. Parece que en esta ocasión la hija ha superado a su padre, decía Merlin al ver cómo todos vieron la diferencia de las rubias. Por favor continúa de una vez, rogaba la servant rubia, menos mal no estaba su hija o alguien más que la conocía. Parando un golpe destinado a cortarle las piernas, la rubia pechugona apretó los dientes y tomó represalias, empujando hacia atrás para golpear el extremo romo de Rongominiat contra el cráneo de Saber. Hace unos minutos, un golpe como ese habría derribado al guerrero bigotudo. ¿Ahora? Naruto solo gruñó cuando ella le hizo sangrar la nariz. Luego se encabritó y le dio un cabezazo contundente con el triple de fuerza. Eso sin duda dejará una marca en ella, decía la hija de Kiritsugu con una sonrisa al ver lo que hizo el rubio. Este Naruto le agradaba al ver cómo la rubia Pendragon era apaleada por el rubio, tal vez ella le pida a Heracles hacer lo mismo. Mientras todo eso pasaba, Rin se preguntaba a qué se debía eso. Era obvio que Naruto recuperó a sus máster, pero que el cambio fuera enormemente drástico le hacía preguntarse qué otra cosa le pasó a Sakura para poder brindar tal energía. Artoria no solo veía estrellas. Peor que eso, vio galaxias enteras. Debe ser un cabeza dura, decía la Gorgona al ver la reacción que tuvo el ataque del rubio en la Lancer. ¿De qué estaba hecho su cráneo? ¿Hierro fundido? ¿Acero templado? Esa es una buena pregunta, pero puede que sea por todo su coraje y valor, decía el espadachín al ver cómo Naruto por pura voluntad parecía imposible de parar. Me puede ser, aceptaba el irlandés, ya que, por lo que habían visto tanto las versiones del rubio que habían visto eran de una voluntad muy fuerte. ¿Qué pasa, Lancer? Un solitario ojo azul la miró con una preocupación apenas velada mientras se restregaba la sangre de los ojos. ¿Te estás cansando? Podemos parar, si quieres.
Ante lo dicho, Artoria se molestó al oír el tono del rubio que usó con ella, viéndola como si nada le recordó a otro rubio fastidioso el cual se creía superior a todos. Creo que deberías relajarte, decía Ente a la rubia, la cual parecía ser la más afectada por la historia. Ante lo dicho, la servante empezó a tranquilizarse, todos la estaban observando. Artoria no tenía forma de conocer al espadachín con cicatrices. No se dio cuenta de que estaba tratando de ser decente acerca de esto. En cambio, un músculo saltó en su mandíbula cuando sus palabras pincharon dolorosamente su orgullo y ella se abalanzó sobre él con una ferocidad feroz. Naruto simplemente la recibió con un suspiro exasperado, sacudió perezosamente a Sameada sobre su hombro y envolvió ambas manos alrededor de la empuñadura de su haber. La diferencia era como la noche y el día. Su espada no se movió. Se desdibujó. Todo el enorme peso de su arma legendaria cayó sobre su lanza bendita como un gran martillo, haciéndola caer de rodillas y golpeando el suelo bajo sus pies durante casi una milla en todas direcciones. Por los espíritus, enfrentarlo con esa espada fue peor. Ante la acción del rubio, todos notaron la gran ventaja que éste tenía en contra de la rey de los caballeros. Sin duda esa arma podría ser la más peligrosa de las vistas, decía el espadachín de la facción negra al ver cómo la arma viviente del rubio frenaba a la rubia. Muy cierto, y no ayuda que ella se llene de impotencia, opinaba Archer al ver cómo la contraparte de Artoria parecía estar incrédula ante su oponente, el cual minutos antes estaban igualados y ahora el rubio la repelía como si nada. En cierto nivel, ella sabía que algo había cambiado cuando mató a Shinji, no sentía nada por ese pequeño gusano. Y probablemente recuperó su contrato con su verdadero maestro, pero esto era absurdo. Saber siempre había luchado como un espadachín, sin duda, pero su estilo era tan vicioso e impredecible, su arsenal tan variado y poco ortodoxo, que le resultaba casi imposible igualarlo. Había pasado de estar al borde del agotamiento a estar fresco como una margarita en cuestión de momentos. Toda su resistencia y vigor chocando contra ella como un maremoto. Ante lo leído por el mago de las flores, todos pensaron en las máster del rubio. Sakura, sin duda la chica debía ser una fuente increíble para mejorar tanto al rubio solo por esa acción. Esto era absurdo. Cuando ella lo golpeó, él usó estoicamente esa espada gigante como escudo para capear su lanza antes de saltar hacia adelante con una embestida propia. Saltaron chispas de su borde, subieron por la lanza sagrada y sacudieron su brazo. Ella contuvo el aliento. Rongominia se estremeció traidoramente en su agarre y en una rara ruptura del decoro ella arremetió con un pie calzado con una bota, alcanzándolo en el pecho. Por un momento, casi se atrevió a creer que lo había lastimado. Eso sería increíble a este punto, decía Artoria al ver cómo el rubio de seguro usaría uno de sus tantos trucos como lo hizo antes Berserker. Saber gruñó y se deslizó hacia atrás, pero no muy lejos. Apenas se había movido más de un pie cuando clavó su espada en la tierra y arrastró su patín hacia atrás hasta que se detuvo. Un solitario ojo azul la miró a la luz de la luna. Arrastrándose sobre una rodilla, siseó una ráfaga de aire caliente, vapor de verdad. Y se levantó una vez más. ¿Eso es todo lo que tienes? Jajaja, este tipo sin duda sabe dar un espectáculo, decía Q, ante la acción del rubio ante la Lancer. Sin duda debe estar disfrutando de su combate, decía Atlanta al ver la sonrisa del rubio. Sin duda este Naruto se llevaría bien con un conocido de ella. Esto no podía continuar. Él la estaba golpeando en el suelo. Shirou simplemente no tenía suficiente energía para ella. En su apogeo, estaba segura de que podría igualar a Saber. Tal vez incluso abrumarlo por completo. Podría volver a ponerse la armadura para tener más defensa, pero eso la retrasaría aún más. Le faltaba la energía incluso para convocar a su montura. No. Solo había un recurso. Tal como estaban las cosas, Artoria sabía que tenía la energía suficiente para liberar el verdadero poder de su noble fantasma. Una vez. Entonces ella estaría verdaderamente agotada y su maestro no tendría nada que darle. Si lo usa y no logra matar a su oponente, tendría que desvanecerse en forma astral o correr el riesgo de desaparecer por completo. Una difícil situación, decía la Gorgona al ver cómo la rey de los caballeros estaba en una situación sin precedentes, matar a su rival e irse o correr el riesgo de dar todo y fallar. Ante lo leído Shirou se sintió mal, en serio era tan pésimo máster, se sentía un poco inútil al ver cómo tanto Sakura y Artoria estaban pagando por incompetencia, ya sea como un amigo o máster. Esto tiene que ser una broma, se decía a sí misma al ver cómo todas las cosas que hizo, si bien le dieron momentos atrás ventaja, ahora la dejaron desprotegida y cerca de la derrota.
Pero si ella no usaba esto, si su duelo continuaba a este ritmo, ella iba a morir. Artoria no quería morir. Ella quería vivir. Más que nada. Ante lo leído, el mago se cuestionó que buscaba esta encarnación de la rubia para no querer morir, ¿por qué cosas habrá pasado ella? De mala gana, preparó su carta de triunfo. Entonces hará uso del noble fantón, decía Rin. Obviamente no podría ser Excalibur, pero esa lanza algo le decía que tal arma podría superar el poder de la leyenda de la espada. El único ojo de saber se iluminó. Sin duda alguien está muy emocionado, decía Siegfried al ver la mirada por el anhelo de batalla, el paso por lo mismo momentos atrás en su combate con el caballero de la traición. Bien ahora. Echándose la capa hacia atrás, Lancer deseó que lo último de sus reservas surgieran y su lanza brillara. Lanza sagrada, ancla. Las palabras brotaron de ella en un canto silencioso, aumentando cada vez más con cada palabra que pasaba. Que se libere la luz desde los confines del mundo. Ante lo dicho, todos pudieron ver la liberación del poder de Artoria en su lanza, la cual parecía no tener fin, con un brillo desde la tierra el cual ascendía hasta el cuello y más allá. Esto es impresionante, decía Lactosaka al ver el noble fantón, así que ese era el poder del Serván de Shirou, era algo sin ningún precedente. En lugar de cargar para evitar la activación de su noble fantasma, Saber clavó su espada en la tierra y plantó sus pies. Al principio, Artoria se resistió. No. Seguramente no iba a. En realidad lo iba a hacer. El loco. Con honor o sin él, solo un tonto se quedaría quieto y no intentaría hacer algo. Sin embargo, esto era precisamente lo que había hecho Naruto. Ni siquiera se estaba defendiendo. En lugar de eso, la observó, extasiado, mientras zarcillos de luz comenzaban a desprenderse de su lanza todopoderosa, cada uno de sus 13 sellos se desenrollaba en cintas sinuosas de resplandor sagrado. ¿Acaso esta demente, decía Ilia, ese ataque estaba destinado a matarlo? Y Naruto no se movía, al contrario parecía feliz a recibirlo con los brazos abiertos. Bueno, ya vimos a Berserker, el cual también hizo lo mismo, decía la santa al recordar cómo el rubio hizo frente al Vlad en su terreno. A lo largo de todo, él solo sonrió. Eso está mucho mejor. De hecho puedo sentir eso. Sigue así. Vaya, sin duda el ser suicida es algo de él en todas sus versiones, decía con gracia el mago de Camelot al ver cómo el rubio estaba decidió a afrontar el poder de Rongomiant. En unos momentos, advirtió a Troria con un gruñido, todo lo que sentirás es el olvido. ¿Eso o decepción? Replicó felizmente. Adelante. Tira esa moneda. Ante lo dicho, todos se sorprendieron al ver cómo el rubio no se inmutó ante la advertencia de la rubia, la cual seguía en la preparación de su ataque. Aquí, por fin, alcanzó la empuñadura de Leatcleaver en el suelo. Y así comenzó un encantamiento propio. Va a usar su noble fantón, decía el Emilia Counter guardián, ante la acción del rubio. Eso era preocupante, pero dudaba que algo pueda frenar la lanza de la Pendragon. He visto todo lo que hay que ver. Entonó con reverencia mientras sacaba la hoja de sus confines de tierra. He cortado todo lo que hay que cortar. Mis hojas traspasan el cielo y la tierra. Si hay un enemigo, lo cortaré. Si hay un adversario, lo mataré. Yo soy la muerte. Yo soy la destrucción. Ahora ven fuera. La hoja del sabio. La espada de Nunaboko. Ante lo dicho, todos presenciaron cómo el rubio, tras empalmar su espada al suelo, esta se desvaneció mientras era absorbida por la tierra, y tras una liberación de energía un mango negro ascendió frente al rubio. Oh, que eso se ve peligroso, decía Q, ante la preparación del arma de rubio, eso no daba buena pinta para la rubia caballera. Gruñendo, lo arrancó. Su forma era diferente de lo que recordaba. En lugar de un enorme trozo de metal, su forma se había deformado y retorcido, doblándose hacia adentro en una extraña forma de hélice. Casi como el del asno humano. Difícilmente podría llamarse un arma, excepto por los rayos gemelos que sobresalen al final. Tomó una extraña postura de kendo, la espada levantada por encima de su cabeza, los dedos envueltos alrededor de su empuñadura en forma de poste. Fuera lo que fuera esa cosa, a Artoria no le gustaba. La mera vista hizo que su alma retrocediera, más bien, parecía envolver el mundo en sombras, exudando un sentido contaminado de maldad. Al ver la arma, Archer retrocedió al no encontrar nada, era como ver la arma de Gilgamesh, y eso le preocupaba cada vez más. ¿Acaso los dos rubios si estaban conectados o eran contrapartes con otras historias? Era algo difícil de saber. Sin duda ejerce una presión sobre su ambiente, decía Siegfried al ver la reacción de la liberación del arma del rubio, el cual parecía hacerle contrapeso a la de la rubia, la cual emanaba poder, pero también una luz y esperanza.
Vaya, esto es muy interesante, decía el mago al ver la energía y lo que manifestaba. ¿Cómo logró el rubio hacerse con tal poder?, se preguntaba. Esto tiene que ser una broma, decía Rin al ver el poder bruto del arma del rubio, y esto era esa espada, una variación del poder del rubio. ¿Qué tan poderoso era el rubio en su vida para tener tales poderes? Debe haber sido de la era de los dioses, no debía tener ninguna duda. Ahora, entonces. Saber le concedió una sonrisa grave. Veamos cuál es más fuerte. ¿Mi espada o tu lanza? ¿No es emocionante, Lancer? Un choque de esas escalas podría destruir todo lo que los rodea, decía Jeanne preocupada por el daño residual que podía generar tal choque. Por motivos como este, el Grial traía un ruler para frenar tales cosas, porque ahí no había alguien para hacer patle de ruler. Aún así, renovó su canto cuando la luz de su lanza estalló en un rugido ensordecedor de brillo celestial. Dividiré los cielos y conectaré la tierra. Ancla de la tormenta. Rongo, oh rayos, esto va a acabar mal de muchas formas, decía Shirou al ver cómo Naruto y Artoria chocarían con tales poderes. Estaba preocupado tanto por Artoria como él, los cuales afrontaron al rubio. Sin nadie más que Ente, el mago de las flores estaba empezando a sonreír por lo que se venía. De repente, su enemigo se frenó. La acción hecha por el rubio confundió a todos. ¿Qué le pasó al rubio? ¿En serio? Estábamos llegando a la parte buena. No puedo, simplemente, se estremeció como si lo hubieran golpeado. Bien, bien, lo haremos a tu manera. Ante lo dicho, tanto la Tosaka y el Emilia dijeron un nombre a la vez. Sakura, seguramente ella le rogó al rubio la acción. Antes de que Lancer pudiera pensar en preguntar qué diablos estaba haciendo saber en este momento, su compañero rubio desterró su espada siniestra en polvo dorado y se encorvó con un gruñido irritado. No se atrevió a atacarlo, no mientras él estaba en un estado tan desprotegido, por lo que también detuvo su propio noble fantasma antes de que su energía pudiera escapar. Afortunadamente no lo soltó y falló. Eso le hubiera costado muy caro. Tal como estaban las cosas, todavía poseía suficiente energía para otro disparo, aunque Rongominiad ardía al rojo vivo en sus manos. Ante lo hecho por la Lancer, todos apreciaron el acto de la rubia por frenar su ataque, incluso la misma al ver que logró frenar tal ataque. Eso hubiera sido algo muy deshonesto. Nunca llegó bueno, mira. Saber la sorprendió con un bostezo asombroso. Mi maestra me está llamando. Ella no quiere que pelee con ustedes dos por más tiempo. Ante lo dicho, el Emilia se sorprendió al ver cómo su amiga se negaba a pelear contra ellos. Sin duda Sakura era muy pura. ¿Qué? Shirou se atragantó. Justo lo que dije. Saber se encogió de hombros. Terminemos esta pelea en otro momento, ¿eh? Sin duda es Naruto, decía Atalanta al ver cómo el rubio actuaba tan tranquilo con alguien con el cual casi se mata. Sin duda el rubio era muy impredecible. Ese perezoso ojo azul se clavó en Shirou, casi como si estuviera tratando de decirle algo. Lancer no sabía qué. Por desgracia, cualquier mensaje silencioso que el veterano devastado por la guerra estaba tratando de impartir se perdió en su maestro. Finalmente, el guerrero bigotudo se dio por vencido y sacudió la cabeza. Ante lo hecho, el Emilia entendió la acción del rubio, sin duda era referido a Sakura. ¿Quién es? Lo siento. Se encogió de hombros de nuevo. Ella tampoco quiere que te diga eso. Lo siento, chico. Mis labios están sellados. Sin duda Sakura se guarda muchas cosas, decía Shirou al ver cómo la chica no quería que él se enterara de su estado como máster de la guerra por el Grial. Tendría que investigar si eso también era en su universo. Con eso, se dio la vuelta para irse. Solo, dejó su espalda abierta para ella. Como si supiera. Sabía que su caballerosidad le impediría atacarlo en este momento de debilidad. Y, sin embargo, algo en la forma en que cortó y corrió con tanta facilidad irritó el espíritu de guerrera de ella. Solo los cobardes huyeron del campo de batalla. Y, sin embargo, su retirada le salvaría la vida. Su honor, su orgullo. No podía tolerar esta misericordia. Ante lo leído, el mago de las flores solo soltó un suspiro ante los pensamientos de su rey. Sin duda la chica necesitaba relajarse, era muy estricta. ¿Huyes, Saber? Eres más que bienvenido a venir después de mí. Ese estrecho ojo dorado la miró con lascivia por encima del hombro. Pero solo si estás preparado para morir. Su rostro contenía una emoción sorprendente. La excitación de una bestia, por poco contenida. Sin duda lo haría, decía la Santa de Orleans, al ver la misma mirada que tuvo Berserker en la anterior historia. Él lo haría, se dio cuenta Artoria. Si ella lo seguía, él la mataría. De un solo salto saltó lejos. Sin duda se salvaron de una, decía Archer, al dúo de Master y Servant, los cuales afrontaron al rubio.
Sí, sin duda fue algo de suerte, decía el Emiya, fue un milagro que Naruto tuviese de máster a Sakura, seguramente si hubiera sido alguien más podrían haber muerto. Para su disgusto la saber tuvo que aceptar, lo dicho por más que le disgustara verse como la cobarde, no negaría que se salvó de un combate que posiblemente podría haber perdido. 000, el resto de su viaje transcurrió en relativo silencio. Podría haberse ido a Astral y haber hecho su regreso en silencio, pero algo le impidió simplemente salir de un punto y emerger en otro. Fue la sonrisa, su sonrisa. Por mucho que lo intentara, todavía no había abandonado su rostro desde que abandonó su lucha. No, quería volver con Sakura por sus propios medios y librarse de esta loca tensión antes de que se lo comiera vivo. ¡Qué buena pelea! Lancer había estado a punto de desatar su noble fantasma, había querido tanto verlo. Y casi había revelado el suyo, sabiendo la reacción que provocaría en ella. Bueno, eso es algo inesperado, decía la Gorgona ante las acciones del rubio. Sin duda el rubio tenía su propio código. Y entonces Sakura le había dicho que se detuviera. Incluso ahora, el temperamento tiraba de su correa como un pecho salvaje, mordiendo el freno para escapar. Quería volver. Para luchar contra Lancer. Para ver su fantasma noble en toda su gloria sagrada y aplastarlo con el suyo propio. Era un simple deseo, uno que le habían negado, y hacía que la sangre ardiera con cada salto. ¿Estaba tan mal divertirse en la batalla? Cuando a uno le quedaba tan poco por lo que vivir, aprendía a disfrutar de las pequeñas cosas. A menos que tu maestro fuera y se entrometiera. Por supuesto, entendía por qué Sakura había hecho lo que hizo. Él había vislumbrado sus recuerdos en su invocación. Ante lo dicho, Artoria podía entender la acción del rubio, a ella también le hubiera gustado terminar el combate, pero podía respetarlo al ver cómo este lo hizo por acción de su máster. Ante lo dicho, Siegfried pudo entender perfectamente al rubio, le estaba igual, desafortunadamente no tuvo la misma suerte que el rubio con su máster. Pobre chica. Ella no quería lastimar a su senpai. Su preciosa persona. Lo único que le importaba. Ante lo dicho, Shirou se sintió mal, al oír cómo Sakura daba todo por protegerlo y como él nunca había notado eso. Ante lo dicho, Archer se sintió mal ante su antigua estupidez, sin duda hizo tantas. Sin duda esa chica es muy pura, decía triste la santa al ver cómo alguien tan buena como Sakura pasó por tantas cosas malas. Solo rezaba por el que Rubio logre ayudarla a seguir adelante. Con ese pensamiento humillante, la ira latente de Naruto comenzó a enfriarse. Más bien, tendría. Si a alguien no se le hubiera ocurrido atacarlo de golpe. Ante lo dicho, todos se preguntaron quién sería tan inteligente como para atacar a Saber. Esto va a terminar muy mal para el estúpido que lo atacó, decía la Gorgona. El poder emanado minutos atrás dejó en claro el poder del rubio, quien atacaría al rubio en su sano juicio. En un momento estaba saltando de un tejado a otro. En el siguiente, una espiral oscura de algo salió disparada del aire para atraparlo por un tobillo. Luego tiró. Difícil. A pesar de todos sus reflejos, Naruto apenas había comenzado a sacar una de sus espadas cuando su mundo se convirtió en una pared. Para su crédito, se levantó de golpe y rápidamente cortó el extraño hilo que lo agarraba. El gruñido de una mujer lo recibió cuando salió a la calle, puntuado por un segundo golpe, uno que le resultó difícil predecir. Hola, Cena. Una voz sensual ronroneó mientras se ponía de pie tambaleándose. Qué amable de tu parte venir. Oh, esto va a terminar mal, decía Q, al ver que una loca atacó al Saber. No creo que sea para tanto, decía la cazadora, seguramente pasaría lo mismo que antes con Naruto y Artoria. Naruto sacudió las estrellas de sus ojos. No es como si tuviera elección, Saber miró hacia arriba. Y arriba. Arriba. Lo dicho confundió a los presentes. ¿Qué mujer sería tan alta para que alguien del tamaño del rubio tengan que hacer eso? Se encontró mirando a un absoluto monstruo de mujer. Ciertamente era lo suficientemente grande. Pero su cuerpo, no sabía qué hacer con él. Parecía como si estuviera a punto de transformarse en un monstruo espantoso, como lo demuestran las escamas y la cola. Sin embargo, ella tenía alas celestiales y un cuerpo que tentaría incluso a un ángel a pecar. Quienquiera que fuera, claramente todavía era una especie de humana, en el sentido de que todavía poseía su figura, así como sus brazos y piernas. Sin embargo, en ese mismo sentido ella fue corrompida. Su cuerpo ennegrecido con escamas de oro llébano. Ante lo dicho, Merlin vio sorprendido a la Gorgona, la cual afrontó con otros en Babilonia, sin duda esta no se la esperaba. Ante lo dicho, varios se sorprendieron al ver la monstruosa mujer la cual atacó al rubio.
Mientras eso pasaba, la Rider veía atónita a la Servant que atacó al rubio. ¿Acaso eso era ella? Algo en su interior le decía eso, pero no quería aceptarlo. Y luego estaba el asunto de su cola. Ella se enroscó encima de él, flotando sobre él, mirándolo desde arriba. Sus penetrantes ojos amenazaban con paralizarlo donde estaba, y su rico cabello violeta era casi serpentino. Literalmente. Parecía vivo y listo para morderlo si daba un paso más cerca. Sin embargo, algo en su rostro, la forma en que le siseaba, casi le parecía familiar. Vaya. Se las arregló con elocuencia. Bueno. Sin duda eres hermosa. Lo dicho sorprendió aún más ante la acción del rubio ante su atacante. Vaya, ese tipo no le teme a nada, decía Q ante la acción del rubio y su peculiar gusto. Sin duda, lo es, apoyaba el mago. Nadie en Babilonia creería esto, incluso él, si no lo viera de primera mano. Una ceja pálida se arqueó. ¿De verdad crees que la adulación te salvará? A pesar de su temor, Naruto se rió. Tal vez no, pero te hizo sonrojar. Ante lo dicho, la Rider se sonrojó, pero negó. Esa no era ella, ambas eran muy distintas. Vaya forma de ligar, decía Q, sin duda el rubio debía tener un alta carisma para hacer eso con simples frases. Un balbuceo incoherente le respondió: ¿por qué, pequeño? ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo te atreves? Ante lo dicho por la Gorgona, todos veían perplejos la escena. En serio, eso tuvo efecto en la colosal mujer. Sin duda es impredecible, decía Siegfried ante lo que el rubio estaba haciendo, al tratar de ligar con una mujer que lo hacía ver casi como una hormiga. ¿Qué ocurre? La voz de Sakura serpenteó a través de su enlace mental mientras la mujer continuaba furiosa. ¿Estás bien? Ahora no, pajarito. Naruto forzó las palabras con los dientes apretados mientras observaba a la mujer enrollarse lánguidamente sobre su cola para observarlo. Voy a llegar tarde. Esto solo puede terminar en una cosa, decía Merlin con una sonrisa. Por favor, Merlin, eso que piensas es ridículo, decía Artoria, sabia como era el mago, y esa idea era simplemente estúpida. Di lo que quieras, Cadaxige tiene su forma de pensar, decía el mago. Tal vez después en Babilonia trate de traer al rubio en conjunto al máster de Chaldea para ayudar al rey de los héroes. La mujer, ¿qué era esa extraña nostalgia que sentía por ella? Lo miró fijamente durante un largo rato. Bueno. Eso lo resolvió. Sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. Su cabello definitivamente estaba vivo. Eso sí, los perdidos se convirtieron en espantosas criaturas sombrías con fauces miserables, ansiosas y silbando como perros rabiosos. Por derecho, debería estar agradecido. Él había querido una pelea. Ahora tenía uno. Y sin embargo, algo en él detuvo su mano. Todo ese entusiasmo furioso de repente se convirtió en hielo en su estómago y su ojo parcheado comenzó a susurrar dolorosamente. Casi como si estuviera tratando de decirle algo. Sonaba como un nombre. ¿Acaso la conoce?, decía con sorpresa la cazadora de Artemisa. ¿Medusa? Probó la palabra en su lengua. Ante lo dicho, Rider se golpeó la frente ante la confirmación de que era ella. ¿Algo que aclarar, Rider?, decía Archer a la Servant. Creo que es muy obvio, ¿no?, decía la Servant al ver cómo desde que esa versión suya apareció varios la vieron de reojo. Entonces eres ella, decía la Santa. Sin duda era una notable diferencia entre clases, pero ¿cuál clase era la de la historia que estaban viendo? Entonces ella es Medusa, decía Ilia. Bueno, eso podía explicar por qué traía ese velo en los ojos. Entonces ella es Medusa, decía Shirou cerca de Sakura. Si decía al ver la mujer que fue maldecida por los dioses, esto era cada vez peor. En su guerra estaban el rey de los caballeros, el gran héroe griego, el semidios irlandés más fuerte y la misma Medusa, y ella solo tenía un arquero con delirios de saber, el cual no sabía nada de sí mismo. Oh, vamos, dejémosla en paz. Preferiría continuar con esto, decía el mago al ver cómo todos veían a la Rider. Yo apoyo eso. Seguramente si quieren hablarlo pueden hacerlo más adelante sin ninguna preocupación, decía Ente al grupo, el cual decidió tomar eso. Mi nombre es Gorgon. Cayó de sus labios antes de que pudiera pensar en detenerlo. Y fue lo peor que pudo haber dicho. La mujer, Servant. No le aulló en respuesta. Ella absolutamente chilló. Y con ese chillido, una ráfaga abrasadora de resplandeciente luz violeta lo derribó y lo arrojó contra un edificio. Otro se lo descargó en la cabeza por si acaso, más un insulto que otra cosa. Ambos sabían que los escombros no podían matar a un Servant sano, y mucho menos a alguien de la clase Saber. En unos momentos, Naruto pudo liberarse con las garras. Está bien, tosió Polvo, claramente no debería haber dicho eso. ¿Quién eres? Creo que ella es muy tímida, decía el mago. Lo mismo pasaba con Artoria. Gorgon gruñó. Nadie.
Me tomaré mi tiempo contigo. No estaba preparada para que él envainara su espada. Va a hacer lo mismo, decía Artoria al ver cómo el rubio se retiraría, pero dudaba que alguien como Tressa Servant se frenar como ella. Lo siento, pero por alguna razón no me atrevo a pelear contigo esta noche. Y menos que él simplemente le diera la espalda y se alejara de ella. Porque eso fue precisamente lo que hizo. Sin duda es muy relajado, decía Jeanne al ver cómo dejaba a la Servant que lo atacó por sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Farfulló la mujer mutada, echándose hacia atrás sobre su cola. Detente. Vuelve aquí. Vuelve aquí ahora mismo. Lo hizo en 5 pasos antes de que Avenger finalmente abandonara toda apariencia de compostura y eligiera atacarlo directamente. Su cabello voló hacia él, las criaturas boquiabiertas formadas a partir de él mordían sus talones. Naruto giró en un instante. Con una floritura, cortó un segundo zarcillo, luego un tercero y un cuarto, atravesando cada uno con facilidad, pero no tan fácilmente como podría haberlo hecho. La vacilación lo detuvo. Incertidumbre arrullando sus movimientos en una espiral de confusión. Ante lo hecho, todos presenciaron la rápida reacción del rubio ante tal ataque. Así que no es tan despistado, decía Archer al ver la acción del rubio. Entonces, si por alguna extraña acción Artoria hubiese atacado, Naruto hubiera hecho lo mismo. Basta de esto. Esos hermosos ojos se estrecharon hacia él. Ahora muere. Sakura debió haber sentido su vacilación, porque habló a través de su enlace nuevamente. Podría usar. ¡No! Espetó, más duro de lo que pretendía. No. No lo hagas. Shinji ya desperdició un hechizo de comando. Estaré bien, si lo hizo por una estupidez, decía Rin al recordar cómo él mató, arruinó las cosas. Una sombra cayó sobre él. ¿En serio? ¿Lo harás ahora? Naruto maldijo en voz baja. Que me jodan. Avenger se estrelló contra él como un tren de carga y, una vez más, su mundo se convirtió en un torbellino de ruido y suciedad. Di lo que quieras sobre Gorgón, pero fue rápida. Una vez más, se alejó dando tumbos y, aunque esquivó el látigo de su cola, la onda expansiva que siguió lo envió a través de una segunda choza. Golpeándose en posición vertical, arrancó una pared y se la arrojó. Ella lo atravesó, por supuesto. Pero le dio un momento precioso para tomar un respiro y reunir sus sentidos. Ignorando su vacilación, sofocando la pequeña parte de él que gritaba que esto estaba mal, que necesitaba detener, suficiente. Su único ojo se cerró. Ante lo hecho, todos tenían una duda: ¿qué haría el rubio al dejar su único medio visible? Un brazo se levantó y su espada se volvió borrosa, golpeando en 3 lugares a la vez. No pensó dónde tenía que estar, pero lo sintió, vio su destino en el ojo de su mente. Una tormenta de muerte y destrucción cayó sobre él como una ola. Y como el agua, se movió. No fue una defensa. Fue un baile. En lugar de resistir los ataques y correr el riesgo de ser inmovilizado, simplemente se movió con esos hilos serpenteantes. No pensó, sino que permitió que un instinto incomparable, instintos perfeccionados a lo largo de una carrera histórica, lo guiara y moldeara sus pasos. Sabía que el más mínimo desliz lo dejaría ensartado. Naruto no se atrevió a preocuparse. Todos pudieron presenciar cómo el rubio, guiado por sus instintos, tanto ataca, frenaba y esquivaba los ataques dados por la Gorgón sin mayor preocupación. Vaya, esos sí son reflejos, decía Siegfried al ver cómo el rubio hacía todo como si estuviera calculado, sin un movimiento de más y solo lo esencial. En cambio, respiró y comenzó a avanzar. No rápidamente por ningún medio de medida. Su carga fue lenta, inevitablemente acumulando vapor con cada momento que pasaba. Cayendo a través de un torbellino de explosiones de energía y hebras rotas, saltó sobre una casa en ruinas y se entregó a su lujuria de batalla. Se permitió disfrutar de la pelea. Se convirtió en un juego. ¿Cuánto tiempo podría mantener esto esta noche? ¿Cuánto tiempo podría evitar ser golpeado por estos ataques? Él no lo sabía. No me importaba en ese momento, Naruto dejó de ser. Solo estaba Saber. Solo las cuchillas en su mano. Va muy en serio, decía Saber al ver cómo, se había dicho, no estaba Naruto solo un Saber sediento de pelea. Y así, Medusa, no por primera vez en su vida, sintió un pinchazo de miedo. Ante lo dicho, la Rider, sabía a qué se refería. Había pasado ese sentimiento muchas veces, la vez que fue maldecida, cuando llegó Perseo por ella y otras más veces en su vida. Ella no podía golpearlo más. Lo que no esquivó ni bloqueó, simplemente lo cortó como una maldita licuadora, un furioso espectro de la vida y toda su ira. Este era Saber. Esta era el Servant de la espada, el más fuerte de las 7 clases en toda su sangrienta gloria, venía ahora a cortarla. Igual que ese hombre.
Por un momento aterrador, vio a alguien más de pie en su lugar. El mismo héroe que le había quitado la cabeza hace tantos años. Solo por un momento, pero algo en Gorgón se opuso a pesar de todo. Ante lo dicho, todos vieron como el rubio, como una máquina, atacaba a la Gorgón, la cual no podía más que sufrir y recordar a aquel héroe que la derrotó, uno de los pocos, que era sumamente conocido casi a la par que Aquiles y Heracles, el mismísimo Perseo. Vaya, eso debe ser traumante, decía para sí misma Ilia al ver la imagen del héroe griego, el cual era familiar de Heracles. Ante lo visto, la Rider solo se sujeta la cabeza al recordar a su asesino, el cual terminó con su vida. Él venía por ella. Iba a cortarla. Va a matarla. Por mucho que lo intentara, no podía hacer nada al respecto. Ante lo dicho, Rider se ponía cada vez más nerviosa. Era la misma sensación de antes de morir. No quería recordar eso. Luego tuvo suerte, o eso pensó. Ciertamente lo parecía al principio. Un disparo perdido golpeó el lado derecho de la cara de Saber y le cortó el parche del ojo para sacar sangre por primera vez en su duelo. Fue, a todas luces, un golpe de suerte. Su ráfaga golpeó su espada, rebotó y rebotó en el suelo a sus pies para crear una explosión. En la explosión que siguió, vio que su cabeza se sacudía hacia un lado, apartando su rostro herido de ella. Por un fugaz instante casi se atrevió a tener esperanza. Sí, ella podría ganar esto. Ella lo había golpeado. Herirlo. Lo mutiló. Una lesión como esa seguramente lo retrasaría al menos. Ante lo dicho, varios vieron con sorpresa cómo el rubio fue herido por la Gorgona. Entonces vio su ojo. Brillando en el humo como un faro de azafrán. Un momento que no había perdido ese ojo. Decía la cazadora al ver el ojo que se había dicho que perdió el rubio. Tal vez lo pudo salvar, decía Saber confusa ante lo visto, porque el rubio lo cubría si no lo había perdido. O tal vez no es suyo, decía Shirou disgustado por la idea. Ante lo dicho, varios se sintieron perturbados ante esa idea, solo podían esperar porque tal cosa se aclare. Parecía perfectamente sano y salvo. Entonces, ¿por qué el parche en el ojo? Eso, gruñó Saber bajo y profundo en su garganta, fue un error. Con esas palabras, el mundo estalló en un remolino de aullido de luz dorada que quemó su retina. Saber estaba en el epicentro de todo, un pilar de luz dorada que se elevaba hacia las nubes, un verdadero rayo de casi divinidad que atravesaba los cielos. Esos ojos inquietantes, uno dorado, el otro azul, la miraron. Para su indecible confusión, su cuerpo comenzó a brillar como si estuviera iluminado desde adentro. ¿Qué era esto? ¿Una transformación de algún tipo? Bien. Si pensaba que convertirse en una luz nocturna humana haría alguna diferencia en esta pelea, estaba muy equivocado. Ante lo dicho, todos fueron testigos de un poder similar al que usó Berserker, el cual parecía similar. Es casi como decía la santa al recordar al anterior Naruto. Berserker, decía la cazadora, y recordaba la versión monstruosa del rubio, el cual peleó contra Vlad. Parece más controlado que antes, decía para sí mismo el mago, al ver ese poder demoníaco, pero se sentía un poco diferente al ya visto. Un corte golpeó su cola y la derribó como un castillo de naipes. Ante lo visto, Q silbó ante la desmotración de fuerza y precaución que estaba casi a su par. Gorgón se puso en pie, agitó las alas y lo golpeó con una ráfaga de cabello. En recompensa por su temeridad, una cuchilla de viento atravesó su tormenta y se clavó profundamente en su hombro. Con un grito, perdió el control y volvió a caer al suelo con un fuerte estruendo. El polvo apenas se estaba despejando cuando una de sus alas ennegrecidas salió volando en un geyser de sangre carmesí. Ante lo visto, todos sintieron un dolor fantasmal ante la pérdida de miembros de la Servant. Ahora tienes mi atención. Esos orbes que no coincidían se fijaron en ella, rebosante de ira, al igual que los dioses que tanto odiaba. Que así sea. Espero que sea lo que querías. Al verse a sí misma, Medusa se abrazó al ver cómo moriría otra vez, sin nadie a su lado, y si bien no lo viviría en carne propia, le aterraba ver cómo caía fácilmente por alguien muy superior. No era. Gorgón aulló otra ráfaga de luz violeta, solo para que rebotara inofensivamente en su espada extendida. Mantuve mi fuerza sellada por una razón. La voz de Saber retumbó a través del mismo aire mientras retrocedía como una araña borracha. No puedo controlarlo correctamente. Si no me contengo, pierdo el control. Si pierdo el control, me vuelvo loco. Pierdo mi conexión con la gente. Con este mundo. Pero no lo entiendes, ¿verdad? Eres solo un monstruo. No sé por qué pensé lo contrario. Ante lo dicho, el mago, la santa y el counter guardián se preguntaron ante lo dicho y el motivo por el cual el rubio se negaba a tal poder.
Otro corte, y la mitad de su cabello cayó lacio a sus pies. Ante lo visto, los magos de la Quinta Guerra estaban más disgustados ante el show de desmembramiento, del cual eran testigos. ¿Qué ocurre? Él se rió y fue algo realmente amargo y furioso, uno que le sacudió hasta los huesos. Vamos, entonces. Lucha contra mí. No había ton ni son en sus ataques, solo una ira interminable e incesante. Medusa no pudo escapar. Incluso cuando comenzó a debatir la posibilidad de escapar y regresar con su amo con la noticia del fracaso, encontró que todas las vías de escape estaban bloqueadas para ella. Lo que lo empeoró fue que esto se sentía familiar de alguna manera. Una pequeña parte de ella reconoció a este hombre y no quería lastimarlo. ¿Por qué? Él era el enemigo. Ella nunca lo había visto antes en su vida. Entonces, ¿por qué ella lo reconoció? ¿Por qué quería llamarlo Caster, cuando su clase era claramente saber? ¿Y por qué? Otra anomalía, decía Jeanne ante los pensamientos de la Servant, Naruto un Caster solamente habían visto a Berserker, era algo raro. ¿Una guerra anterior? Preguntaba el Emilia a Rin en busca de una respuesta. Lo dudo, ya que vimos que este Naruto apenas aceptó su primer llamado y es poco probable que un Servant fuera invocado múltiples veces por el Grial, decía Lactosaka, y más al oír la clase Caster, un Naruto Caster, ¿quién sería el máster afortunado que le invocó? Mientras miraba, Saber dejó caer sus espadas. Nada personal, señorita, realmente no puedo darme el lujo de contenerme contra usted ahora. Hablando así, una vez más sacó otra espada envuelta en una vaina de resplandor negro. Así que toma. Cómete esto. Mi mayor tesoro. Encontrado en los confines de la tierra. Esta vez no te detengas. Ese gran faro dorado floreció una sola vez, un pilar de muerte sin igual. Mi regalo para ti. La espada del sabio. Nuno Boko. Tras lo dicho, todos pudieron presenciar otra vez la arma, anteriormente llamada, la cual parecía lista para llevar a cabo su tarea esta vez. Ante lo visto, Artoria solo veía el ataque con el que antes se habría enfrentado. Es mi fin, decía la Servant, dudaba tener algo que pueda frenar eso y más ante su estado grave. Sus instintos aullaron una advertencia. Entonces ella tomó represalias en especie. Cesus Pandemonium. Los ataques gemelos chocaron en una lluvia de luz negra. Y todo el mundo se volvió blanco. En la reacción violenta que siguió, Gorgón cayó, jadeando y ahogándose, agarrándose el torso desgarrado. Por desgracia, su cuerpo tambaleante le falló y arrastró un gran patín por el suelo. Estaba viva, se estaba curando, manteniéndose unida por pura fuerza de voluntad, pero incluso ella reconoció la derrota. Su ala restante se había ido, arrancada por sus propias manos antes de que el resto de ella pudiera desmoronarse junto a ella. No había tenido elección. Todavía podrían regresar a tiempo, pero por ahora, el Vengador se encontró atado a la tierra. No. No, tenía que correr. Todavía podía sentir a Saber. Estaba herido sin duda, y eso no le producía un poco de placer rencoroso, pero probablemente era mucho mejor que ella. Logro aguantarlo, decía la cazadora al ver el choque puro de poderes. Debió haberlo frenado, decía el Emilia del futuro, ese ataque le recordó a la arma de Gilgamesh, seguramente no dio todo su poder. Esto es cada vez más horrible, decía Shirou al ver cómo Naruto dejó a la Servant. Sin que nadie lo notase, unos Servants pensaban en el nombre Vengador al oír la clase de la Servant. Quemó. Absolutamente la irritaba. La idea de que había sido vencida tan fácilmente, golpeada por este chico, debería irritarla. Sin embargo, una pequeña parte de ella se sintió satisfecha. Sí. Estaba lista para morir. Ella no debería existir en este primero. Era una abominación, repugnante y cruel, y necesitaba ser limpiada. Ella corrompió todo lo que tocó. Bacet había sido un tonto al convocar a alguien como ella. ¿Y cómo le había pagado? Atacándola, dejándola en coma, indiferente mientras se consumía, no del todo muerta, pero tampoco realmente viva. Mientras ella fuera combustible. Ante lo oído, Q miró con furia a Rider ante lo que le hizo a la mujer, pero decidió dejarlo de lado al verla como ésta parecía casi sufrir un ataque de pánico al verse más muerta que viva. Sí. Una pequeña y agonizante parte de ella susurró. Esto es bueno. Deja que lo termine. Gorgón sintió que el borde desnudo de una hoja rozaba su nuca y, en contra de su buen juicio, miró hacia un solitario ojo azul. Se había sellado el otro ojo de alguna manera. Se arrancó la manga y se la envolvió alrededor del lado derecho de la cara en un intento temporal de atar ese orbe antiestético y todo el poder que contenía. Tampoco empuñaba la misma espada que antes. Habría recordado esa hoja en forma de hélice.
No, fue el acero mortal de Leacle a ver lo que le rozó la garganta, prometiéndole la dulce liberación de la muerte si se movía. Debe ser un efecto secundario, decía para sí misma Ilya al ver cómo Naruto dejó la arma anterior por la confiable arma que usó contra Lancer. Mátame. Saber suspiró. No. Ante lo dicho todos se confundieron. ¿Bromeas? Solo termínalo. Él le apretó los dientes. Me niego. Ante lo dicho Shirou miraba al rubio teniendo una idea. Algo se rompió en el interior de Gorgon. ¿Por qué? La palabra salió disparada de Medusa antes de que pudiera pensar en contenerla. Soy tu enemigo. Traté de matarte. Déjame morir. Lo exijo. No tienes derecho a perdonarme. Ninguno. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras ese ojo solitario continuaba mirándola en un juicio silencioso. Estaba demasiado débil para moverse, mucho menos para atacar. Para hacer cualquier cosa, en realidad. Sus palabras eran la única arma que poseía ahora. Te mataré si me perdonas. Mataré a todos los que amas. A lo largo de todo, su expresión estoica nunca vaciló cuando ella le gritó. Ni una sola vez. No me detendré, saber. No puedo detenerme. Así que acaba conmigo. Ante lo dicho todos vieron cómo la Gorgón rogaba por su fin lanzando amenazas vagas para llegar a su fin. Naruto solo inclinó la cabeza. No creo que realmente quieras decir esas palabras, ¿verdad, Medusa? Gorgón sintió que sus hombros se contraían. No me llames así, no soy, eso no es. Ante lo dicho la Rider veía la pantalla al ver cómo el rubio la llamó por ese nombre. Él le ofreció una diminuta y beatífica sonrisa. Me pareces familiar, ¿sabes? Entonces no es el único, decía Siegfried al ver cómo el rubio tenía recuerdos de otro momento o guerra. La diosa caída se negó a dar voz a sus propias palabras. Naruto no estaba tan vacilante en comparación. Está bien. Yo también estoy confundido. Para su gran consternación, él se sentó a su lado y le acarició la cabeza. No hizo nada más. Distraídamente, vislumbró las profundas quemaduras que abrasaban su torso, pero si sentía algún tipo de dolor, parecía detestar mostrarlo. Plantando su espada en el suelo, Naruto exhaló un largo suspiro de sufrimiento y ociosamente comenzó a acariciar lo que quedaba de su cabello. Fue un gesto tan gentil para alguien que se había vuelto berserker hace solo unos momentos. Se encontró completamente perdida sobre qué hacer. Tenía todo el derecho de matarla. Él debería matarla. Tras lo dicho todos vieron cómo Naruto trataba de dar apoyo a la mujer que trató de matarlo. Sin duda es muy bueno, decía Jeanne al ver cómo el rubio trataba de consolar a la Avenger. Ante lo dicho el Emilia se alegró al ver cómo pese a ser enemigos el rubio paró eso y se preocupó por la otra persona, él quería ser así. En su lugar, solo la favoreció con esa sonrisa y ganadora de nuevo. Ante lo dicho varios pudieron apreciar el parecido con Berserker, parecía que no fuera como el rubio, daba todo con tal de ayudar a aquel que en su opinión se lo merecía. Entonces, hablemos, entonces. Sobre nosotros. Sobre todo. Medusa sintió que su labio inferior empezaba a temblar. TCH. Maldición. Maldito sea. Maldita sea todo. Acercó su cabeza a su hombro. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Y la diosa lloró. Ante lo dicho y visto todos vieron como la Rider de la sala, parecía estar igual al ver cómo lágrimas caían por su velo a sus muslos y seguía cayendo. Supongo que debemos esperar un poco antes de seguir, decía el mago al ver la Servant. Tras lo dicho todos optaron por lo mismo. Fin del capítulo.